Les damos la bienvenida a la última sesión de la versión número 13 del Simposio Jorge Isaacs, La Patria Literaria, homenaje a Noé Gittrick. Estamos sentando las bases para construir las condiciones en la escritura de la historia crítica de la literatura colombiana. Vamos a iniciar esta actividad con la ponencia Voces Inadvertidas, cómo se revelan mujer y raza en la novela fundacional colombiana, a cargo de Adelaida Fernández Ochoa. Ella es una escritora e investigadora colombiana nacida en Cali, es magíster en literatura por la Universidad Tecnológica de Pereira, se graduó en letras en la Universidad del Valle y obtuvo su licenciatura en educación en la Universidad del Quindío. En el año 2015 fue galardonada con el premio Casa de las Américas por su novela La hoguera lame mi piel con cariño de perro, publicada originalmente bajo el mismo título por la Casa de las Américas y la Universidad del Valle. Posteriormente, en los años 2017 y 2019, la misma obra fue publicada bajo el título Afuera crece un mundo por la editorial Planeta Colombiana, bajo el sello Seix Barral. Además, fue traducida al portugués por la editorial Papéis Salvajes con el título La fora crece un mundo. En 2019, Seix Barral también publicó su novela Toques de Son Colorá. Adicionalmente, es coautora del libro Cuerpos, 20 formas de habitar el mundo, publicado por Seix Barral en 2019 con el cuento Pan de Vida. En el mismo año, ganó la residencia en creación literaria convocada por el Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo con su novela inédita El amargo sabor de las lentejas. Asimismo, obtuvo el primer lugar en el 7º concurso de cuento infantil escrito por docentes del Eje Cafetero en 2011, convocado por Confenalco con su cuento La W se defiende. Además, fue finalista en la Convocatoria Nacional de Novela en 2005 con la obra Que me busquen en el río. Esta charla será moderada por Carolina Alzate Cadavid. Los dejamos con Voces Inadvertidas, cómo se revelan mujer y raza en la novela fundacional colombiana. Lo primero, agradecerle al simposio por esta nueva oportunidad. Para mí es un honor compartir con académicos en este espacio que es tan importante para la ciudad de Cali, gracias al profesor Henao, a la ingeniera Magdalena Castro y a todo su equipo, a Itan, el presentador, a mi compañera Carolina, a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia, por su interés en el tema. Mi ponencia se llama Voces Inadvertidas, cómo se revelan mujer y raza en la novela fundacional colombiana. Bueno, esta propuesta busca dilucidar aspectos sobre la forma como se manifiestan dos figuras secundarias en la novela colombiana. En esta ocasión atenderé a la manifestación de la mujer negra, quedando aplazada la mujer criolla o la mujer no negra, que bien por su figuración protagónica o por su posición de privilegio, ella no está exenta de formas de violencia y de dominación. Bueno, la mujer y la raza negra y los eventos concernientes a ellos han sido manejados en la literatura canónica como figuras sin impacto, primero porque no inciden en el asunto principal de la ficción y segundo, por ser la otredad que está del lado desventajoso. Sin embargo, tales personajes revelan aspectos importantes para discernir la historia del país y para explicarnos nosotros mismos como nación. Quiero aclarar un aspecto, y es que cuando estaba pensando el tema, Voces Inadvertidas, debía ampliar la connotación de la frase, porque no solo resuenan las voces de la subalternidad, sino el tono de la voz que narra. Por lo regular, este narrador se ubica en un nivel superior y por lo general lo hace cuando desestima, cuando estigmatiza, cuando ironiza, y es una voz a la que poca atención se le presta, es una voz que arrastra, es una voz que embruja, que conquista. Entonces, los modos de pensar al otro y de mostrarse con respecto a él no solo amplía
el arsenal de violencias que se ejercieron en el propósito fundacional, sino que instauró en el imaginario un cúmulo de ideas lesivas sobre el negro, sobre la mujer. Este año en la Feria del Libro de Venezuela se celebró un pabellón especial para conmemorar los 100 años de la publicación de La Vorágine. En ese pabellón se destacaba la figura de Eustacio Rivera, José Eustacio Rivera, a veces se me troca con Eustaquio Palacios, no sé, ¿es Eustaquio o es Eustacio? Este es Eustacio Rivera. Entonces se celebra, se hace una celebración de su figura como explorador. Hay algunas fotografías muy interesantes, reales, sobre las caucherías, pero lo que más se destaca es la figura de Eustacio Rivera como explorador. Y eso me hizo pensar dos cosas. Primero, que la lectura canónica no ha sido superada. La lectura canónica no se ha superado. Y segundo, me hizo plantearme la pregunta, y yo se las paso a los profesores, especialmente de secundaria, cómo abordar una lectura de una novela canónica. He hablado con algunas personas que me han manifestado que no pueden con las novelas canónicas, que no pueden con María. De todas maneras, pues todo libro plantea retos, ¿cierto? A ustedes como académicos quizá les plantee un reto muy grande leer una novela sobre Rizzo, Walter, o sobre un escritor de libros de superación. Entonces a toda persona pues le plantea retos. La pregunta sería cómo superan ese reto de esa lectura de las novelas fundacionales. Pero la idea es, cuando vi este pabellón y lo que se destaca, vi que pensé o llegué a la conclusión de que la lectura canónica no se ha superado del todo. En esta ponencia abordaré 5 novelas fundacionales que son La Marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla, El Alférez Real, de Eustaquio Palacios, Manuela, de Eugenio Díaz Castro, Risaralda, de Bernardo Arias Trujillo, y María, de Jorge Isaacs. Por aspectos relacionados con el tiempo, los fragmentos que apoyan las reflexiones serán escasos. Sin embargo, espero que sean ilustrativos o al menos motivadores. El discernimiento de esos personajes, en todo caso, ha sido posible gracias a una revisión del canon, a las relecturas vigorizadas por nuevas perspectivas académicas, en crítica literaria, en historia, en antropología, en otras disciplinas de las ciencias humanas. Y a esto se suman movimientos sociales que han dado en el reconocimiento del otro y en la proclamación de políticas de inclusión. La historia confluye en este giro que ha dado la perspectiva lectora y lo hace en varios sentidos. Primero, en cuanto a disciplina, facilita la interpretación de los eventos y constituye fundamentos para la escritura. La historicidad, en cuanto momento, facilita y hasta promueve otras visiones. Entonces hay cabida para las conexiones históricas que, según Mario J. Valdés, no solo se realizan con respecto al texto y su historicidad, sino también con respecto al lector y su historicidad propia. Una visión de la verdadera imagen de mujer negra en la novela colombiana quedaría revelada a medias sin las herramientas que presta el historiador y sin una adecuada sintonía del lector con su propia historicidad. ¿Cómo complementar el sentido de sacramento
en La Marquesa de Yolombó, esta novela que se publicó en 1928. Cómo entrever o cómo dilucidar o cómo establecer o cómo identificar los canales de penetración de su arraigo africano y la trascendencia del rol que jugó en la mina, sin una fuente que ayude a enfocarla y a descifrarla. La contraparte histórica de Sacramento cumplió un rol de impacto tanto en la economía del sistema en ese momento como en la cuadrilla de personas esclavizadas que trabajaban en la mina. Ella cohesionaba el grupo y por su rol nutricio, pues los integrantes de las cuadrillas terminaron siendo primos entre ellos. Entonces, ese es el origen del hecho de que hoy dentro de una comunidad negra las personas sean parientes todas y entre todos se digan primo y se llamen tíos. Sacramento, personaje, además desarrolló estrategias para relacionarse con la Marquesa de Yolombó, doña Bárbara Caballero, volviéndose necesaria para ella y haciéndole entender que sus saberes eran efectivos. Así la marquesa se siente mal de salud y llama a Sacramento, cito, ¿pa' qué me menesta la mitad de oro? Para que me des una fleta de las tuyas, porque me parece que me ha calado cauzón del bueno. Una fleta, entonces uno va a buscar una fleta y uno no encuentra en Wikipedia que es una fleta, en internet, una fleta, un remedio. En cuanto al cauzón, pues eso yo me quedé en que si de pronto era cólera o era tabardillo, porque en ese momento pues había mucha pulga y la picadura, la pulga pica y deposita el excremento y entonces a partir del excremento pues entonces produce el cólera o el tabardillo, o tenía varios nombres, ese pudo haber sido también el cauzón. Mi señora Santa Bárbara dice, pero no lo dice a Bárbara, sino a la santa de Nicomaquea, esa santa europea con la que se hizo ese sincretismo de Changó, o sea, el dios del fuego, de la guerra, del amor, del licor, del baile, del sexo, de la religión yoruba, esa religión de África Oriental, más exactamente de Nigeria. Ese dios mero macho lo camuflaron debajo de las enaguas de una santa. Entonces, pues cuando el negro nombra a Santa Bárbara, realmente está pensando en Changó. Me llamó la atención en esta novela porque resulta que pues ese proceso de catequización que se hizo acá pues fue feroz, pero bueno, ahí aparece. Dice, mi señora Santa Bárbara no lo ha de permitir, pero si le ha calado, yo se lo ahuyento en tu alito. Le palpa la frente y la pulsa hasta en la garganta del pie. Esas eran para mí las cosas bellas de la narrativa, del discurso de Carrasquilla, ¿sí? No decir tobillo, sino la garganta del pie. Ese era el estilo de Carrasquilla. ¿Y cuáles son? Dice, tanto como cauzón sí no tiene, pero está como con mucho fogaje. Voy volando a regarle la fleta de las 4 virtudes. ¿Y cuáles son las 4 virtudes? Yo se lo cuento a su mercecita, a los demás ni bamba. Las 4 virtudes las dan la cáscara de anime, la de fresno, la del carate colorado y las 7 hierbas de Salomón. Una relectura de esta novela de Tomás Carrasquilla permite establecer un reconocimiento a los aportes culturales del negro. Este rasgo, según Darío Henao Restrepo,
dice, él ubica ubica su origen en el vínculo afectivo que tuvo Carrasquilla con las personas que habían servido en su casa. Hubo cercanía entre ellos. Él había nacido en 1858, que fue una época posabolicionista, muy marcada todavía por la dialéctica esclavista. Esto también se revela en Manuela, en la novela de Eugenio Díaz. En El alférez real, es una novela de 1886, está ambientada en la Cali del siglo XVIII y refleja la rígida estratificación social que incluso marca distancias entre las mismas personas esclavizadas. Los negros que sirven y que son confidentes de los blancos vuelcan sus afectos sobre ellos con alguna frecuencia. Una persona esclavizada que trabajaba en el trapiche perdía una mano o perdía un brazo. Esto es una tragedia, ¿no? Perder una mano o perder un brazo en un trapiche. Y se aparece en 3 novelas, se menciona en 3 novelas. Se menciona en El alférez real, se menciona en María, se menciona en Manuela. Pues resulta que esta tragedia, en esta novela una mujer muere de gangrena a raíz de que el trapiche le mutila una mano o le mutila un brazo. Pero llama la atención de que los negros cercanos a los blancos no lo comentan y ellos son los que aparecen, ¿sí? Los otros no. No lo lamentan ni lo comentan, ni siquiera Martina, un personaje secundario más destacado. Y ella incluso a pesar de tener un fuero identitario, ella no lo comenta. Sin embargo, ella le había inculcado a su hijo un rechazo hacia la esclavitud. En esta novela, además, no se advierte ni un solo resquicio abolicionista, con todo y que el cimarronaje ya hacía temblar los sólidos cimientos del sistema esclavista. Y en esta novela, al contrario, lo que hay es una persistencia en la naturalización de la esclavitud. La religión juega un papel preponderante en la historia porque aparece en la cabeza del cura cumpliendo una función espiritual, celebrando las festividades religiosas, catequizando, y se expresa también a través de la férrea devoción de los personajes. Con el pretexto de inculcar la fe católica, refuerza los vejámenes a los que eran sometidos los esclavos. En el siguiente pasaje se advierte ese doble propósito de la Iglesia en su papel catequizante, arrasar con las creencias del negro y humillarlo, erosionar la autoestima. Dice, terminada la cena, la criada rezó un Padre Nuestro, porque aunque los otros se habían comido la cena, a ella le tocaba dar las gracias a Dios por ese beneficio. Esta situación también aparece en María. En María se narra la misma situación. La mujer negra, además de aparecer como servidora, también aparece como protegida de la mujer blanca, que es rica, y por el terrateniente, que es alférez. Martina es tanto servidora de confianza como protegida, y lo es por ser madre de Fermín, que es mulato y goza de cierto estatus. Él es el vaquero principal de la hacienda y cumple funciones dentro de la casa. No aparece relacionado con el resto de la cuadrilla, con la cuadrilla de esclavos no aparecen relacionados. Ese personaje genera suspicacias en el lector,
porque él es hijo de un hombre blanco y le tienen pues esta consideración en la hacienda. Yo, lectora, me digo, pues él no va siendo hijo de cualquier hombre blanco, sino de un hombre con poder, blanco y con poder y de la hacienda, y puede ser el alférez, porque además hay un pasaje que lo apoya, es bastante curioso. El pasaje dice que las casas, ellos vivían en el mismo espacio dentro de la hacienda asignado a los negros, pero la casa de ellos está en mejores condiciones. Las paredes eran como las de todos de Bareque, estaban cubiertas por una capa de barro, estoy citando, bien alisada, estaban sin grietas y el techo reparado con esmero. Con esto el interior quedaba cubierto del viento y de la lluvia, tenía puerta de madera con llave, siendo así que las otras la tenían de tabla de guadua y en vez de llave se aseguraban con una correa de cuero. Martina además rechaza la esclavitud, ella le ha recomendado a Fermín que no tenga hijos, también suscita ideas, esa determinación de la mamá de Fermín, de Martina. Bueno, una mujer fértil, joven, le recomienda al hijo no tenga hijos y ella efectivamente pues tampoco tiene hijos. El lector, yo lectora pienso, bueno, ¿qué había ahí? Había una renuncia a la sexualidad, el empleo de métodos anticonceptivos que los había, abortivos que siempre los hubo, pero es un personaje que a pesar de que aparece muy poco, revela cosas, le revela cosas al lector. Hay otro personaje que se llama Andrea, se gana un espacio en la vida de la lectora, por allá me están hablando de 10 minutos, bueno, entonces yo voy a saltar, ya les conté, resumen sobre la obra de Eustaquio Palacios. Tiene un fuerte sentido racista en el que además se advierte una de las secuelas más perniciosas del racismo y es la idea del blanqueamiento físico y cultural, que además no parte del blanco sino del negro. Al blanco le interesa estar apartado del negro, lo cual resultó ser bastante difícil, casi imposible, y el negro se asimila a los usos y lenguajes del blanco y se aparta de su comunidad. Me salto un pedazo. Luego viene Eugenio Díaz Castro con Manuela. Manuela se publica en 1866, se inscribe dentro del género costumbrista. Esta obra muestra un panorama de la provincia colombiana y de los conflictos partidistas. Tiene una fortaleza muy importante, la cual es reflejar las condiciones de las mujeres trabajadoras del siglo XIX. En una perspectiva dialógica, el narrador le cede la palabra a la trapichera, a la estanciera, a la obrera. Tanto las trapicheras como Manuela, el personaje principal, son víctimas de acoso sexual y negarse a las pretensiones del acosador les ha representado sufrimiento y persecución. Hay dos aspectos importantes en Manuela. La primera es que la protagonista muere en un atentado que ordena Tadeo Forero porque ella no le ha parado bolas, entonces la manda a matar. Y el acoso y la pederastia están todo el tiempo sobreaguando allí en la novela. Hay un personaje que a los 14 años también sufre esa persecución, sufre el destierro, hay una situación también que en esta novela, y es que las desgracias que sobrevienen por cuenta de la servidumbre tienen en la maternidad a uno de los dramas más severos, y así lo siente la mujer.
porque lo manifiesta con términos que no admiten ninguna otra interpretación. Para la mujer, mala y enferma significa estar embarazada. El fragmento, bueno, es que hay varias ediciones y no tengo aquí la edición para darles el número del fragmento porque ya el tiempo se acorta. Quiero pasar a la siguiente. La conclusión es que estas historias de Emmanuela reflejan un enfoque feminista y antirracista para mí que único en la producción literaria del país, no solo en la segunda mitad del siglo XIX, sino también en decenios posteriores. Además de darle voz a la mujer para que ella narre sus dramas, la novela testimonia que ellas desempeñaron funciones muy importantes en las industrias nacientes del país. Luego tenemos que promediando la primera mitad del siglo XX aparece Bernardo Arias Trujillo, un escritor blanco que escribe una novela sobre negros y a ellos se las dedica. Esta novela reviste mucha importancia porque da testimonio sobre uno de los actos más recurrentes e infames en la historia del país, que es el desplazamiento. Pero este desplazamiento no se realiza a bala, bueno, o al menos no es lo que revela el narrador, sino bajo la forma de incursiones en el territorio, aludiendo a asuntos de gobierno e infligiendo el lento destierro del habitante nativo. Se trata de un pueblo fundado por Pacha Durán, Salvador Rojas y Agustín López, integrantes de la comunidad negra. El autor los menciona, sin embargo, destaca y elogia a Francisco Jaramillo Ochoa, que figura como fundador de Risaralda. Bernardo Arias Trujillo en esta novela que él dice que es sobre negredumbre, él encomia el origen vasco del señor Jaramillo y dice que explora las riberas del Cauca. Pero entonces aquí cito: donde encontró negros cultivadores de cacao, tabaco u otros frutos, los integró a su obra invitándolos a engrosar la tropa, comprándoles las mejoras, adquiriendo en buena ley las parcelas y adoctrinándolos en el decálogo del trabajo y la técnica. Lo que subyace, la técnica agrícola, lo que subyace en este párrafo es que la comunidad había dominado el territorio, trabajaba la agricultura y por lo tanto aplicaba técnicas de cultivo. Francisco Jaramillo Ochoa entonces tomó posesión de un territorio en el que ya se había fundado un pueblo con el nombre de Sopinga, sobre el cual dice Arias Trujillo que era no un nombre inmoral, de notoria salvajía, sabor negroide y ninguna significación castellana. A ese pueblo lo rebautizaron con el nombre de La Virginia. Por supuesto que en La Virginia no hay comunidad negra, los negros fueron desplazados de La Virginia y todos sabemos cómo se han hecho los desplazamientos en el país. Bueno, a partir de las primeras páginas, pues queda claro que la condición de la mujer no difiere mucho de lo que fue su situación durante la época esclavista y posesclavista. En esta novela de Arias Trujillo hay varios tipos de dispersión, de desplazamiento. El primero es el destierro, con el que se promueve una migración. Y el estado actual del territorio de esa región da prueba de ello. El segundo se manifiesta en el hecho de que muchos de los negros se asimilaron a los usos y voluntades de los blancos. El tercero se gestó dentro de la misma comunidad y consistió en que no había una convicción identitaria por parte de las protagonistas. Me queda faltando María, pero me dicen que ya. Sí.
Bueno, en María, que es pues, el paradigma romántico de la novela en Latinoamérica, se advierte cómo el tono idílico, manifiesto en el drama romántico y en bellas descripciones, contribuye a catalizar las violencias. Violencias como cambiarle el nombre a una persona, imponerle tareas excesivas y humillantes a un niño, infligir sufrimiento, imponer una creencia religiosa. Aquí el personaje al cual yo me voy a referir es Nay. Ya todos conocemos sobre Nay, entonces pues dejo pasar otra parte, pero entonces digo, me parece importante enfatizar en que este personaje aparece con dos identidades, Feliciana esclava y Nay princesa africana. En la trama principal, Feliciana, manumisa y sin embargo esclava de la hacienda, se nombra poco y pareciera desvincularse de Nay, que es protagonista de una historia de amor que en realidad es una historia de oprobio, de dominio y de desarraigo. A pesar de esa historia bonita que intercala allí el narrador en esa novela, cuando habla de ese mundo por allá exótico, lejano, de África, a pesar de eso, ahí se refleja para esa mujer una historia de oprobio, de dominio y de desarraigo, pero pues está matizado por descripciones idílicas, guerras legendarias, rituales exóticos. Pero el personaje ya en cautiverio revela su carácter. En la nave transatlántica, en Urabá, en casa del contrabandista. Bueno, por allá sonó una campanita. ¿No es para mí? Bueno, yo encontré un solo pasaje que me pareció muy significativo. Dice, abro comillas, cuando Gabriela, esposa del contrabandista, le dijo que la habían vendido, abro comillas, Nay se mostró indiferente a todo, pero en la tarde, cuando al ponerse el sol se paseaba mi padre por la ribera del mar, llevando de la mano a María, se acercó a él con su hijo en los brazos. En la fisonomía de la esclava aparecía una mezcla tal de dolor e ira salvaje que sorprendió a mi padre. Cayendo de rodillas a sus pies, le dijo en mal castellano, yo sé que a ese país donde me llevan, mi hijo será esclavo. Si no quieres que lo ahogue esta noche, cómprame. Este es el único episodio de la novela en el que una mujer manifiesta su carácter. En María es el único episodio en el que una mujer manifiesta su carácter. Se revelan sus luchas, sus esfuerzos y sus habilidades. A poco tiempo de llegar a Urabá, ya se comunica en el idioma que hablan en esas tierras. Estudia al recién llegado y sabe cómo afectarlo. No es una mujer pasiva con respecto a sus enormes desventajas. Cabe mencionar que una contraparte histórica que prefirió sacrificar a su hijo antes de que se lo arrebatara el sistema esclavista. Y este drama lo narran o lo sugieren varios novelistas en Colombia, Manuel Zapata Olivella, en Estados Unidos Toni Morrison, y también aparece en Manuela. Parece importantísimo recuperar la lectura de Manuela. Para concluir, un par de aspectos. Primero, que las novelas fundacionales reflejan violencias que no fueron advertidas debido, entre otras razones, a que las prácticas oprobiosas de la esclavitud se naturalizaron y produjeron secuelas de difícil desarraigo como el racismo, la estigmatización, el desconocimiento identitario, el acallamiento del negro y sus manifestaciones y también el acallamiento de la mujer. Segundo, que la ceguera producida por la lectura canónica tendió un velo sobre la significancia del personaje secundario. Sin embargo, él refleja tanto las violencias físicas como las simbólicas y las taimadas, feminicidio, desplazamiento, desconocimiento, estigmatización, adoctrinamiento.
el personaje secundario porta todo un bagaje significativo que dinamiza la lectura, que la oxigena porque trasciende las fronteras del asunto idílico. Además, guarda estrecho vínculo con la historia, con lo que somos como nación. Por otra parte, el lector de hoy está capacitado para descifrar esos panoramas y advertir rasgos que superan lo aparente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Adelaida, un placer ha sido escucharte. Pues yo antes de abrir el espacio para las preguntas quisiera recuperar inicialmente el comienzo de tu presentación, porque un tema muy importante y en especial para esta historia que nos convoca es el tema de las lecturas canónicas, ¿no? O sea, que el canon no está hecho de textos, sino de cómo los leemos. Y cómo es muy clave seguirlos leyendo, pero con otro tipo de lecturas, ¿no? Entonces, cómo superar las lecturas canónicas, y tú fuiste también muy enfática en que hay una historicidad del texto, pero también del lector, ¿verdad? Y ahí es donde te sitúas como lectora, ¿verdad? Y pues somos lectoras y lectores posteriores a la… Bueno, de una parte, como uno de los muchos hilos que hay, posteriores a la Constitución de 1991, que ayer mencionaba justamente en su presentación Carmen Elisa, pero que por supuesto pues tiene que ver además con historias ancestrales de dónde nos paramos, qué nos interesa leer y cómo interpelamos los textos a través de lecturas inesperadas, quizá para los mismos textos, ¿no? En que nos fijamos que es aparentemente marginal para salirnos de la historia principal y poner nuestro ojo en aspectos inesperados, ¿no? Como lo haces tú y pues lo has venido haciendo por un tiempo ya. Entonces, pues me parecía muy, muy interesante toda tu lectura. No sé si más bien pasar a las preguntas, pero podría plantear la mía, y es que estoy de acuerdo en que Manuela tiene ¿no? la sensibilidad de Eugenio Díaz a los temas de género es muy, muy impresionante, pero quizá quisiera abrirte más a hablar sobre el tema de la raza, porque él no es muy enfático en eso, o quizá yo como lectora lo he pasado por alto, ¿no? Como cuál es el lugar en que se intersecta raza con género en la novela. Pero bueno, la mía pasa a ser una pregunta más dentro de todas las que hay, entonces pues pasamos a las preguntas del público. ¿Qué es una lectura canónica y como la aplicaste principalmente a la vorágine, cuáles son los indicadores de ese canonismo con respecto a José Eustacio Rivera? Buenas. ¿Cómo hacen la lectura desde el género cuando Bárbara ya se pone, cuando una mujer se pone ya en el lugar del tirano, ¿cierto? Esa es como la primera pregunta, porque ella es la que esclaviza y tiene una cuartilla de negros y explota no sé qué minas en Antioquia, no sé si será Titiribí, eso donde se ubica la marquesa de Yolombó. ¿Cómo se le… Sí, Yolombó, Antioquia. ¿Cómo se ubica ya cuando la mujer cumple ya el papel de esclavizadora? En cuanto al canon, yo creo que quisiera que me hablaras sobre esto de cómo Eugenio Díaz se le corta la novela en cierto punto. Él está en el mosaico, él le va entregando por partes y yo creo que por lo que tú decías ha sido un poquito retirada del canon, porque ahí creo que se le da más la voz a las mujeres, y por eso yo creo que Vergara y Vergara en un momento dado suspende la publicación de Manuela, inclusive él le hace ciertas correcciones, ¿cierto? Que de estilo y eso. Entonces tratan de sacarla de ese canon. Yo creo que es porque le da ese ímpetu y esa fuerza ahí,
a las mujeres. Bueno, también un comentario respecto a la vorágine. Creo que hubiera sido muy interesante meterla porque en una lectura que estaba haciendo yo antes de venir al simposio, me parece que es la novela más misógina de Colombia. Y ayer complementaban con el comentario, no me acuerdo, la expositora, de que a las indígenas no había que seducirlas, había que violarlas. Esos 3 punticos, gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que me hace Carolina, ¿cómo se manifiestan mujer y raza? ¿Cómo él concilia esas dos figuras? ¿Cómo aparecen? ¿Sí? ¿Cómo aparecen? El personaje, Don Demóstenes, él llega de la capital, es un hombre blanco, él llega de la capital y él se relaciona con estas personas, estas mujeres negras. Manuela también lo es, pero hay unos espacios en los que blanquea a Manuela, pero ahí está en un episodio donde ella le dice: usted aquí anda conmigo, pero en Bogotá, ¿cierto que usted no se va a dejar ver conmigo? Y él le dice que no, que no. Hay un episodio en el que hacen una celebración, una fiesta, porque muere el hijo de un personaje que se llama Pía, de una trapichera. Muere el niño y entonces ellos hacen una fiesta con mistelas y con comida, hacen una fiesta, un jolgorio, y Don Demóstenes se escandaliza. Ustedes hacen, esto es salvaje, porque ese es un término que se emplea mucho en estas novelas con respecto a lo que hacen los negros, salvaje. Miren que en la de Risaralda dice el narrador: nombre de notoria salvajía. Entonces siempre se habla de salvajismo, de salvaje. Inclusive en Risaralda, el prologuista de la versión de 1942 dice que el personaje, la protagonista, la mujer, Carmela Durán, a la que no la llaman por su nombre sino por el apodo, dice que ella simboliza el Valle de Risaralda humanizado por el hombre blanco. Entonces acá en Manuela este señor Don Demóstenes se escandaliza por esa celebración, y Pía, en ese momento posabolicionista, y Pía le dice: mire, yo me alegro de que mi hijo se haya muerto porque se va para el cielo y no va a ser servidor de nadie, no va a estar esclavizado por nadie. Entonces ahí es donde se revelan esas situaciones. Me parece antirracista porque le da voz a esa mujer que es negra. ¿Sí? Sí. Lo son Rosa, lo es Pía, lo es Manuela, sí. Sí, a Manuela, él la blanquea. Él la blanquea para que Manuela sea personaje. Y lo son Pía, y lo es Rosa, y es la mamá de Rosa. A la trapiche a las indias no las ponían a que el trapiche les moliera los brazos ni las manos. A los que les molían los brazos y las manos era a los negros y a las negras. Pero el mestizaje, es que hay otra situación, y yo pienso que está un poco también en esas secuelas que ha dejado la esclavitud y el racismo, y es pensar que la mezcla se dio entre blancos e indios en determinadas regiones del país y no había negros. Pues resulta que hay el mulataje, también hay mulataje. Estábamos regados por todos los lados, ¿no? De hecho, sí mencionan el trapiche, que están las 3 razas confundidas, pero eso, blancos, mestizos, negros, Sí. mulatos. Pero esa población, yo sí creo que es una población mezclada, y en el siglo XIX trataban de salvaje a toda la población popular, independientemente de su origen racial, ¿no? Sí. Creo que la marca racial no es tan clara en Manuela. Yo creo que sí, porque inclusive en ese local
donde se alojaban los trabajadores, estaban los hombres con las mujeres y estaban las tres razas. No, yo pienso que el indio, ya el mestizo y el negro estaban ahí mezclados y salía una mezcla. O sea, yo soy producto de una mezcla, yo me identifico como negra, ¿cierto? Pero pues yo tengo parientes y mis hermanos son de otro color. Entonces, pues yo no puedo decir, no, es que yo soy mestiza o yo soy mulata, ¿no? Yo soy negra. Lo mismo pasaba allí en esa mancomunidad, cuando ella le dice, usted no se deja ver conmigo en Bogotá, y él le dice que no, pues uno piensa, pues que precisamente, pues por mucho que se vista al estilo sabanero o del altiplano, pues se va a ver que no tiene el color que se presume en el altiplano, ¿no? Pero entonces sí sería como para seguirlo discutiendo. Muchas gracias. Al señor sobre la lectura canónica, pues la lectura canónica fue la lectura que se impuso en la escuela, con la perspectiva neocolonialista. Así se leyó a María, así se leyeron a todas las novelas fundacionales. Por eso llegamos al punto de negarnos nosotros como nación y de excluir a unos y privilegiar a otros. Literatura, desde la maestría en literatura en Pereira, conozco a Adelaida, ya tenía ahí en ese momento su primera novela, que los buscan en el río, una experiencia de cuando ella fue profesora en Trujillo. No, que en el 2015, producto de todo eso, ella gana el premio Casa de las Américas con La hoguera lame en mi piel con cariño de perro, que fue publicada después como Afuera creció un mundo. Lo refiero es para decir que esto que ella ha tratado también en estas novelas de lo que ahora llaman subalternos, los sectores populares, negros, mestizos, hasta blancos pobres, empieza a tener su propia voz, y eso es lo que hace Adelaida con esta novela que gana premio Casa de las Américas. Es que ya ese mundo que está en María ya no está narrado por el hijo del hacendado, por Efraín, sino que va a ser narrado por la esclava Nay. Incluso ella le restituye el nombre africano de una princesa africana, y señalar que hasta Wolof aprendió Adelaida para poder reproducir los cantos que ella le hacía a su hijo en Wolof. De manera que, ¿eso qué quiere decir? Que ahora hay una corriente muy fuerte, no solamente aquí en el Brasil, hay novelas bellísimas, quizá la más destacada, un defecto de color de Ana María González, ella es afro de Minas Gerais, la conocí varias veces en Brasil, es que están narrando las mujeres negras, le están dando la palabra de esos mismos mundos. O sea, yo creo que se está volviendo realidad la famosa pregunta de Spiva, ¿pueden hablar los subalternos? Están hablando en las novelas, le están dando la palabra, porque ustedes se imaginan el mundo, todos estos universos narrados desde la perspectiva de los… que es, entre otras cosas, un reclamo que yo, que dirijo el doctorado en estudios afro-latinoamericanos, encuentro en muchas zonas. Es decir, lo que te reclaman los líderes más esclarecidos de los movimientos afro en Colombia es: ¿ustedes por qué pretenden representarnos? Ese es el reclamo, y yo lo encuentro, no es que no se pueda, claro que se puede, por supuesto, pero desde el punto de vista de ellos tiene cierta justicia. Decir, bueno, entonces, ¿quién nos va a representar a nosotros? ¿Son ustedes o somos nosotros? Acabamos de firmar un acuerdo con Ecuador y Perú para unos relatos de las comunidades afro, y nos pusieron como condición que sean los afros de esas comunidades los que relaten. O sea, no van a ser ustedes los académicos los que vengan y nos representen. Bueno, ahí salto a lo que quería señalar, y es que uno de los temas que hay que pensar, yo soy alumno de Auerbach, de Mimesis, el tema de la representación, es decir, hay que mirar el tema de la representación en la literatura colombiana. ¿Quién representa? ¿Quién representa a quién? Porque es que eso es claro. Claro, uno puede, por ejemplo, en el indigenismo, en el caso peruano, que es tan importante, donde son mayoría,
Claro, de don Ciro Alegría a José María Arguedas hay una diferencia enorme, porque es que José María vivió entre las indígenas de su país, sabía que era un quechua hablante, conocía a fondo su música porque su papá era un abogado de los pobres de andinos. Entonces, ese es el cambio de fondo que hay en la literatura, para que entonces nos planteemos ese tema que es muy interesante de revisar, que es quién se representa, quién representa, de qué manera se representa, que de todas maneras es un tema de fondo en todas las literaturas, ¿no? ¿Quién es el que está, dijéramos, aquí se habla del lugar de la enunciación, desde dónde se relata, desde dónde se cuenta, ¿no? Que de todas maneras, eso no quiere decir, eso yo lo digo en el caso de Carrasquilla, en el caso de Isaac, que tuvieran una relación afectiva tan profunda con el universo, en el caso de Carrasquilla, con el universo afro, que se colocan en el lugar de ellos, que hacen lo que hacen, ¿no? En sus novelas, en su representación, por su proximidad, pero no son, es decir, no son los que están hablando desde adentro, ¿no? Y ese movimiento que hay en los Estados Unidos, en el Caribe, en el Brasil, ya llegó a Colombia con la bella novela de Adelaida, creo que es muy importante, porque la gente se está tomando la palabra y eso creo que lo vamos a encontrar cuando recorramos este país. Ya hay mucha gente que ya dice, no, ya estoy cansado de que ustedes me representen, ahora me va a representar, somos nosotros. Yo acabo ganó el premio de autores vallecaucanos una alumna mía que yo peleé para que la dejaran graduar en literatura con una tesis de creación, Ana Yuley Mosquera, una novelita que duró 20 años hasta que la logra publicar. Ana Yuley es una afro que llegó a la universidad por el trabajo de su mamá, una empleada doméstica, y que trabajó en los colegios del distrito de Agua Blanca, fundamentalmente con población negra. Y la historia es de una niña negra que va llevando un cuaderno en la escuela. Ustedes vieron la belleza de novela. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ya empezaron a contar desde esa intimidad y eso es muy importante para lo que a nosotros también nos interesa de revisar, ¿no? Porque de todas maneras las llamadas lecturas canónicas hay que implosionarlas por dentro, porque hay que ver por todas las que se hicieron y lo que decía Carlos Rincón, que son lecturas cristalizadas. María, nosotros asistimos a 100 años de lecturas cristalizadas, la cristianizaron, la metieron y no se vio más. Y resulta que es una novela extraordinaria, nosotros le dedicamos 2 simposios, está publicada completa y creo que eso cambia completamente la lectura de muchos aspectos del mismo autor y no solamente del siglo XIX y de lo que pasaba en la vida intelectual del siglo XIX, sobre todo tan movida y donde, por ejemplo, un autor como Isaac participa en 4 guerras civiles, en las 2 primeras como conservador y en las 2 últimas como liberal radical. De manera que todo eso está planteando, para la pregunta que dice el doctor Medófilo, está planteando también implosionar muchas lecturas canónicas, replantearlas, hacerlas más densas, más complejas, más ricas, ¿no? Eso va a pasar ahora con Rivera, pero también va a pasar se cumplen también los 100 años en el 24 de Manuel Mejía Vallejo, que me parece un escritor fundamental, ¿no? Lo de Héctor Rojas Erazo y por ahí va, y otros escritores menos estudiados o menos considerados en nuestra historia literaria. Ese era el comentario y agradecerle, pues, como siempre, los análisis de Adelaida. Qué bueno que Darío saca el tema porque yo pienso que no es que por primera vez se quieran autorrepresentar, sino que siempre se han autorrepresentado, ¿no? A través de los cantos, ¿no? De hecho, los que recoge el mismo Isaac, ahora comentábamos aquí, pasito entre nosotras, Adelaida y yo, que se ha tratado más bien de un tema de escucha, ¿no? Y además de las formas de la representación, porque como no son a través de la escritura ni de la poesía literaria, ¿no? Escrita,
ni de la novela, entonces tal vez quizá lo que tú hablabas, ese es el nivel en que se plantea, ¿no? De en qué momento acceden estas voces o quieren acceder, les dan ganas, les provoca, les da la gana de entrar. Perdón, atrás se oye mucho el ruido. De empezar, ¿no? De entrar en el terreno de la novelística y etcétera. Y justamente a propósito de eso le quería, perdón, silencio. Justamente le quería preguntar a Adelaida, pues tú como novelista, como escritora, ¿cómo ves el panorama de las escritoras afrodescendientes en el país? ¿Qué está pasando allí? Porque tradicionalmente han sido más bien cantadoras, ¿no? Narradoras orales, y la impresión así un poco desde afuera y desde tanto desconocimiento es que no hay mucho trabajo de novelistas y cuentistas en ese sentido tradicional. ¿Cómo ves tú ese panorama y cómo concibes tu propia obra allí? Bueno, yo creo que en este momento hay una incursión de la mujer en general, una incursión en la literatura con sus temas, con sus formas de ver el mundo, con sus palabras que no han sido, no han tenido escenarios. Entonces hay una incursión de la mujer en general. En cuanto a autoras, cuando estabas hablando yo me acordaba de una poeta que es absolutamente fantástica, se llama Dina Orozco, Ashanti Dina Orozco, es una poeta maravillosa, es de Barranquilla. Esta es una mujer, una activista también, una activista identitaria, que trabaja mucho en el país y por fuera del país. Me parece que es una muy valiosa representante de la escritura y de la identidad y de cómo ella vuelca su identidad en esa escritura de poemas maravillosos. Entonces, pues hay una incursión. O sea, no sé, dentro de 5 años pues habrá un catálogo. Yo en este momento no te puedo decir, mire, son estas, no, la verdad no. Te hablo de unas pocas que conozco, Ashanti, que me parece maravillosa, pero lo mismo pasa con las mujeres en general, hay una incursión, ¿sí? Ya se van superando unos nombres que siempre se mencionaron. Es eso solo. Bueno, esta fue la ponencia Voces Inadvertidas, cómo se revelan mujer y raza en la novela fundacional colombiana, a cargo de Adelaida Fernández Ochoa, con la moderación de Carolina Alzate Cadavid.